La historia de la humanidad es la historia de una especie que ha conseguido adaptarse gracias a sus avances tecnológicos. Avances brillantes que han permitido a la población mundial crecer, adaptarse a medios difíciles y lograr bienestar para cada vez un porcentaje mayor de la población. Sin embargo, estos avances han ido acompañados de fracasos, algunos famosos, otros menos, desastres que han aportado valiosas lecciones para mejorar. Vamos a dar un repaso a algunos de los más importantes. Vamos a empezar por el que puede ser uno de los errores más sonrojantes de la historia de la exploración espacial. En 1999, la NASA esperaba poder estudiar la atmósfera y el clima de Marte con su nueva sonda, la Mars Climate Orbiter. Como te estarás imaginando, no llegaron a analizar mucho. Para la construcción de un equipo de tecnología puntera, como una sonda espacial, normalmente necesitas diferentes proveedores o equipos. Especialistas en las diferentes áreas que son necesarias para que la misión funcione correctamente. Y aquí, precisamente, es donde ocurrió el desastre. Para que un trabajo grupal funcione, tiene que estar bien coordinado, y no parece que fuera el caso de esta sonda. Mientras un componente estaba preparado para funcionar con el Sistema Métrico Internacional, otro lo hacía con unidades imperiales. El resultado fue una trayectoria demasiado baja que acabó con la destrucción de la sonda. Un pequeño desacuerdo que terminó con una sonda destruida, una misión fracasada y millones de dólares tirados a la basura. Y de una falta de entendimiento, vamos a ir a una falta de previsión. Hace siglos que como especie, somos capaces de construir puentes, así que en el siglo XX deberíamos tenerlo dominado, ¿verdad? Eso debieron pensar los ingenieros encargados del diseño del puente de Tecoumen-Arous, que gracias a sus hazañas se hicieron famosos en todas las facultades de ingeniería del mundo. En 1940, este puente parecía una impresionante obra de ingeniería moderna. Una impresionante obra de ingeniería que solo unos meses después empezaría a mostrar sus debilidades. Al principio, el puente simplemente se balanceaba. Después empezó a retorcerse. Y finalmente, aquella gigantesca estructura de acero terminó colapsando frente a las cámaras. El causante, el viento, un viento que cada vez hacía oscilar el puente de forma más violenta hasta el colapso final. Pero lo sorprendente es que no fue la fuerza del viento la que directamente provocó el colapso. El problema era un poco más difícil de resolver para los ingenieros. El puente estaba instalado en una zona de vientos racheados. Estos vientos creaban ciclos sobre la estructura flexible que era el puente, y con cada ciclo, se generaban fuerzas que aumentaban aún más el movimiento. Una lección que quedará para siempre en la historia de las estructuras. El siguiente error ocurrió en una sala de control, frente a una pantalla que aparentemente estaba funcionando correctamente. En este caso vamos a investigar el accidente nuclear de Three Mile Island, en 1979. Todo comenzó con un problema en el sistema secundario de refrigeración. Y para controlar la presión, se abrió una válvula de alivio automáticamente. Hasta aquí, todo iba bien, los sistemas de seguridad funcionando correctamente. Pero esta válvula se quedó atascada en posición abierta. Desde la sala de control, los operadores mandaron la orden de cerrarla, y según el panel luminoso, la válvula estaba cerrada. Pero realmente el panel mostraba que se había enviado la señal de cerrado, no la posición de la válvula, que seguía atascada, abierta y el agua de refrigeración seguía escapándose. Como para los trabajadores el sistema ya funcionaba normal, redujeron el flujo de refrigerante, cuando el reactor realmente lo necesitaba. Esto, sumado a otros pequeños fallos en cadena, provocó subida de temperatura en el agua de refrigeración, que se convirtió en vapor y a partir de ahí comenzó la contaminación radioactiva tanto del agua como del aire. Este accidente provocó mucha desconfianza en la energía nuclear, pero aportó una valiosa lección. Los sistemas de control deben mostrar el estado real de los componentes, no únicamente las instrucciones que se les han enviado. Una luz puede estar encendida, el ordenador puede estar funcionando y el panel puede parecer normal, mientras el proceso físico continúa avanzando hacia el desastre. Nos vamos ahora hasta la India, a la ciudad de Bhopal, donde en una planta química industrial por la noche se fragua el desastre, mientras la ciudad descansa, ajena a la tragedia. La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, una reacción química comienza a desarrollarse dentro de un tanque de almacenamiento de una planta de pesticidas. Según las investigaciones,
una cantidad importante de agua entró en el tanque y reaccionó violentamente con el producto químico. La reacción liberó calor, elevó rápidamente la presión y terminó expulsando una nube de gas tóxico hacia el exterior. En ese momento, la planta debería haber contado con varias capas de protección. Un sistema de refrigeración debía mantener el contenido del tanque a baja temperatura. Un depurador químico debía neutralizar los gases peligrosos. Y una antorcha debía quemar los gases antes de que escaparan a la atmósfera. Pero varios de esos sistemas no estaban operativos. El sistema de refrigeración había sido desconectado, el depurador estaba fuera de servicio y la antorcha tampoco se encontraba disponible cuando ocurrió la emergencia. El problema, por tanto, no fue simplemente que el agua entrara en el tanque. El problema fue que, después de que el primer error ocurriera, las siguientes barreras no fueron capaces de detenerlo. La presión continuó aumentando. Las alarmas no ofrecieron una advertencia eficaz. La nube tóxica salió de la planta y se desplazó por las calles de Bhopal mientras la población no disponía de información suficiente para saber qué estaba ocurriendo ni cómo protegerse. El accidente causó miles de muertes inmediatas y dejó a cientos de miles de personas afectadas por sus consecuencias. Las cifras exactas varían según el periodo y el criterio utilizado, pero la magnitud humana de la tragedia está fuera de discusión. Bhopal demuestra que un accidente industrial no puede analizarse mirando únicamente el tanque que falló. Hay que observar toda la cadena, el mantenimiento que no se realizó, los equipos de seguridad que no estaban disponibles, las alarmas y procedimientos insuficientes, la formación del personal y la falta de preparación de la comunidad cercana. La lección de Bhopal es que la seguridad industrial no puede tratarse como un coste secundario. En un sistema peligroso, cada alarma, cada válvula, cada procedimiento y cada inspección forman parte del diseño. Y para acabar, el caso más famoso de los incluidos en el vídeo, conocido prácticamente por todo el mundo, entre otras cosas, por la película. Repasemos el caso del Titanic. El Titanic no representa un fallo único de ingeniería, no hubo una sola pieza defectuosa ni un único cálculo equivocado que explique por sí mismo la tragedia. El Titanic se hundió por la combinación de varias decisiones técnicas, operativas y organizativas que, por separado, podían parecer controlables, pero que juntas dejaron al barco sin margen de seguridad. En 1912, este barco era una de las máquinas más impresionantes jamás construidas. Era enorme, lujoso y estaba dividido en compartimentos estancos diseñados para limitar la entrada de agua. Esa tecnología no era inútil. De hecho, el barco podía mantenerse a flote con varios compartimentos inundados. El problema fue que el impacto dañó una cantidad de compartimentos superior a la que el diseño podía soportar. Y el agua comenzó a avanzar de uno a otro. Durante el viaje, el barco recibió varios avisos sobre la presencia de hielo en la ruta. A pesar de ello, continuó navegando a una velocidad elevada. Las investigaciones posteriores señalaron precisamente la velocidad y la falta de vigilancia suficiente como factores decisivos en la colisión. Cuando los vigías detectaron el iceberg, el tiempo y la distancia disponibles no fueron suficientes para evitarlo. El Titanic consiguió esquivar parcialmente el obstáculo, pero el contacto dañó el casco y abrió varios compartimentos al agua. Y entonces apareció otro problema: los botes salvavidas no tenían capacidad para todas las personas que viajaban a bordo. El barco llevaba 20 botes, una cantidad que no podía evacuar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Esto no incumplía necesariamente las normas de la época. Por desgracia, esas normas se habían quedado anticuadas frente al tamaño real del barco y al número de personas que podía transportar. La tecnología del buque había avanzado más rápido que la regulación encargada de establecer sus límites de seguridad. El fallo fue confiar en que la tecnología podía sustituir a la vigilancia, a la prudencia y a la preparación para una emergencia. La lección organizativa del Titanic es que ningún diseño debe basarse en la suposición de que un escenario peligroso no puede ocurrir. Porque la ingeniería no consiste únicamente en hacer que un sistema funcione en condiciones normales. También consiste en preguntarse qué sucederá cuando todo empiece a salir mal. La ingeniería no consiste en construir sistemas perfectos. Consiste en construir sistemas capaces de sobrevivir a errores humanos, fallos de materiales, condiciones inesperadas y decisiones equivocadas. Cada desastre de esta lista dejó algo más que pérdidas. También produjo cambios, mejores pruebas, normas más estrictas, sistemas redundantes, protocolos de comunicación y una mayor responsabilidad profesional.
La verdadera lección no es que los ingenieros se equivocan. La verdadera lección es que un buen sistema debe asumir que alguien, en algún momento, se equivocará. Porque el objetivo de estudiar los errores del pasado no es encontrar culpables. Es asegurarnos de que el próximo desastre no vuelva a parecer imposible, hasta que ya sea demasiado tarde.